Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y dice así, Salmo 133, amén. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque, por favor, léalo conmigo. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. ¿A dónde envía Jehová su bendición? A donde están los hermanos juntos y en armonía. Señor, te amamos, sabemos que estás enviando bendición sobre nosotros. Reciba la bendición hoy, iglesia, y dígale: yo sé, Señor, que estás enviando bendición sobre nosotros. Yo sé, Señor, que estás derramando, Señor, ese óleo de aceite fresco sobre nuestras cabezas y ese rocío, Señor, sobre nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos. Amén. Ponte cómodo, amada iglesia. No es nuestro texto guía, es nuestro texto de proclamación. Evangelio de Lucas, capítulo 5, es nuestro texto guía, pero hoy voy a tener que hacerle una introducción y por eso dejé la proclamación, porque casi no me gusta comenzar a enseñar sin hacer una proclamación de la Escritura, porque la Escritura es la que tiene vida y la que transforma las vidas. Amén. Y esto se llama de el invierno a tu primavera. Dile al que estás a tu lado: llegarás a tu primavera, llegarás a tu primavera. Pero ahora dile: ¿cómo se llega a la primavera? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿cómo se llega a la primavera? Bueno, de la primavera del Espíritu hemos hablado mucho. Es Cantar de los Cantares 2, que no lo vamos a leer hoy, pero yo quiero hablarte de una primavera y agradezco a la orquesta que siempre se deja usar por Dios. Yo no preparo los repertorios, lo preparan los hermanos, y realmente ayer ni siquiera pude acompañarles en el ensayo porque estaba un poco ocupadita en cosas del Señor y del cuerpo, pero mientras escuchaba el ensayo, porque estaba en la casa de Dios, escuchaba cómo el Señor nos usa, porque es básicamente eso lo que quiero decir. Todos aquí, y creo que lo hemos cantado toda la mañana, ya aprendimos a ser hijos. Yo creo que todos hemos aprendido a ser hijos y somos plenamente conscientes, y por eso los hijos lo cantaron en 4 canciones distintas. Nos sentimos hijos, tenemos un padre que nos abraza y nos sentimos en el brazo de papá. Todos. Pero creo, sin ánimo a equivocarme y pensando en mí misma, que debemos aprender a ser hermanos. Que no solamente, y en el sentido físico, yo creo, y es una opinión muy personal, pero lo creo, que nadie, ni siquiera el esposo, va a ser la unidad más grande que tenemos en nuestra vida. De hecho, lo que sabe el esposo no lo sabe ni la mamá, ni el papá, ni ningún ser humano, pero hay una unidad entre hermanos, y yo voy a ponerla hoy entre hermanos de la misma carne, pero lo que vamos a aprender hoy es de lo que es ser hermanos en Cristo. Pero los hermanos de la misma carne estuvimos en el vientre de la mamá. Tenemos un vínculo irrompible que es el cordón umbilical, y es un vínculo maravilloso. Miren, nuestros hermanos pueden estar al otro lado del mundo y son nuestros hermanos. Y el amor que tenemos por los niños es un amor inefable. A ti te duele lo que le pasa a tu hermana, a ti te duele lo que le pasa a tu hermano, y te superduelen tus sobrinos. Es una batalla impresionante la que llevamos en el corazón, porque nacimos hermanos, entonces nos amamos. Por haber nacido del mismo papá y de la misma mamá, nos amamos. Y aún en las familias mixtas en que los une solamente el papá o solamente la mamá, también nos amamos. Pero en el contexto cristiano hemos aprendido a ser hijos. Creo que es lo primero que aprendemos al aceptar a Cristo como Salvador. Pero entiendo y veo y sé que no hemos aprendido a ser hermanos. Y de eso quiero hablarte en este día, de aprender a ser hermanos. Tengo un texto
que parece como sacado de otro lugar, todavía no te lo voy a dar, solo quiero darle un piso a esto. Jesús dijo en el sermón hermoso, hay 3 sermones de Jesús impresionantes que tú debes conocer, ¿cierto? Es el primer sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Hay un segundo sermón del monte que la mayoría de las personas no conocen, que es el capítulo 23, 24 y 25 de Mateo, que son también sermón del monte, pero es un sermón del monte escatológico, es de la venida del Señor. Y hay un sermón que es la despedida vivo de Jesús, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Al cerrar el capítulo 17, Jesús dice que hay un solo distintivo para que las personas crean que nosotros somos cristianos, que nos amemos los unos a los otros. De hecho, San Juan se ocupa de que aprendamos a amar. Y las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y le aclaro, no son juaninas, son literatura juanina. ¿Qué significa? Que los discípulos de Juan las escribieron. Pero había tal esencia porque los hermanos del primer siglo aprendieron a ser hermanos. Había tal esencia en cada escritura que como el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, tú ves a Juan. Tú ves a Juan diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque si el amor del Padre no está en él, es porque no conoce a Dios. Y tú no necesitas conocer a una persona para saber si conoce a Dios o no conoce a Dios. Tú solamente mira cómo ama a la iglesia de Jesucristo y mira cómo ama a los hermanos. Y tú sabes si una persona es de Dios o no es de Dios. Cuando las personas tratan de decirte alguien es de Dios y alguien no es de Dios, hay un solo distintivo para saber quién es de Dios y quién no es de Dios, y es cómo ama a la iglesia. Amén. Así que Jesús dijo que el sello de la iglesia es el amor, que el distintivo de la iglesia es el amarnos unos a otros. Es el gran mandamiento, es el nuevo mandamiento. Cuando Jesús dijo, en esto se resumen los 10 mandamientos, dijo, nuevamente amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros lo llamamos los 3 amores, que es el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor por nosotros mismos. Y los 3 amores tienen que estar presentes en nuestra vida todos los días. Nosotros tenemos que amar a Dios, pero Dios nos pide, y no es una exigencia cualquiera. Hay 2 exigencias bíblicas acerca del amor. La primera, amar como Jesús ama. Es un amor sacrificial. Pero la segunda, amar como nos amamos a nosotros mismos. Nadie se agarra cachetadas a sí mismo, nadie habla mal de sí mismo, nadie se critica a sí mismo, salvo cuando las personas tienen deficiencias emocionales en su autoestima. Entonces, el salmista dijo, Salmo 133, qué delicioso. La palabra que emplea como que uno dice no cabe, ¿cierto? Porque delicioso decimos, bueno, aquí todos pensamos en delicioso y puedo asegurarle que pensamos en algo diferente, ¿cierto? Yo te digo delicioso y a lo mejor alguien dijo un mute de mazorca. Si le digo delicioso a los niños de la casa un mute de mazorca, dicen, no, ¿cierto? Porque delicioso es para ti, no sé. Pero para Dios, para la iglesia de Jesucristo, delicioso es el verdadero amor entre los hermanos. El amor sincero, el amor que no admite reproches. Esto a mí me toca muchísimo. Primera de Corintios 13 dice que el amor verdadero no admite reproche. Sé que el concepto no va a quedar hoy claro en tu corazón de una sola vez, pero dice que es algo, lo que es delicioso, dice el Salmo 33, es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, lo que es delicioso, y también tendría que profundizar mucho en el concepto de armonía. Entonces, la Biblia, solamente Dios, y yo lo hablo a través de contexto eclesial, solamente Dios podría unir personas de contextos tan diferentes, de culturas tan diferentes, de idiosincrasias tan diferentes, porque así tú seas de Sáchica y él sea de Sogamoso y otras personas sean de Duitama y todos sean boyacenses, son absolutamente diferentes. Y yo en los últimos 35 años que llevo viviendo en Boyacá, he aprendido a diferenciar el comportamiento de los santarroceños con los cerinzanos. Había un hombre que yo le decía, no me digas que tú eres de Cerinza.
No, es que yo viví toda mi vida en Ceniza, pero nací en Santa Rosa. Ah, ahora yo entiendo. Yo entiendo porque tu personalidad es totalmente distinta. Una cosa son las personas nacidas en Socha y otra cosa son las personas nacidas en Paz del Río. Pero la mezcla Socha-Paz del Río, eso es un regalo maravilloso de Dios. Es un ser humano extraordinario. Entonces, cuando pensamos en que Dios tomó a todas esas personas y las unió en un solo lugar y las llamó cuerpo de Cristo, uy, eso es algo que solo Dios puede hacer. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y cuando uno piensa en el cuerpo de Cristo, piensa en varias palabras. La primera de ellas, para apoyo mutuo. La palabra apoyo y ayuda es paracletos. Es la palabra que se traduce por el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero también nos llamó para que tú no estés solo. ¿Sabes cuántas personas hay que estaban solas en el mundo hasta que llegaron a la iglesia de Jesucristo? Cantidades de personas que no tuvieron que morir solas en su casita porque llegaron a los pies de Cristo. Cuando llegué a Boyacá había algo que se denominaban los pioneros y ellos eran personitas que en Boyacá dieron su vida por el Evangelio y fueron personas muy especiales. Una de ellas era una ancianita que vivía en una casita muy humilde en Sogamoso y nosotros fuimos como iglesia, Emanuel, hace ya más de 30 años, a lavar un día su casita. Las pulgas hacían filas por ejército. Sé que no las has visto. Yo las he visto en 2 lugares. Las vi en esa casita, que cada persona que fue a lavar esa casita salió como si tuviera un brote que lo pocaron mis mosquitos, pero eran pulgas. Eran pulgas y estaban vivas, mordiendo a las personas. Y uno piensa en esas cosas que yo decía muy chiquita en el Evangelio. ¿Cómo entra uno a una casa así? Cuando ama al cuerpo de Cristo. Y lo digo con gran cariño y la gloria del Señor. Mi esposo fue el abanderado de yo voy, tenemos que ir. Esos animalitos van a matar a la abuelita y merece vivir en otra condición porque ella es pionera del Evangelio. Y ya está en los cielos, ya para hace 30 años ella tenía como 80 años. Así que, ¿qué es lo que quiero decirte? Especialmente, ¿para qué? Para que todo invierno, y la palabra invierno es una metáfora de tristeza, soledad, depresión, se convierta en primavera. Y la Biblia dice que Dios creó su iglesia para eso, para que por más invierno que tenga una persona, por más difícil que haya sido su vida, por más sola que haya estado, había enfrentado un divorcio, una separación, la pérdida de un hijo, sin importar que haya enfrentado una persona y que siguiera enfrentando, porque la iglesia del siglo I no lo enfrentó, sino que lo seguía enfrentando, tuviera un refugio donde llegar. ¿Por qué cree que esas personas, a pesar de que las mataban, a pesar de que las perseguían, a pesar de que las acosaban, y si encontraban a alguien escuchando el Evangelio, daba su vida por escuchar el Evangelio? Porque compartir los hermanos juntos y en armonía era su deleite. Y saber que se iban a encontrar a una persona que pensaba como ellos y que sentía como ellos. Así que cuando existe una iglesia local real, dígalo conmigo, real, real, cuando tú puedes decir, yo todavía lo puedo decir, estudié solo con niñas y si me colaboras, Jamie, con los niños que van llegando, puedan ir a jóvenes y a niños, gracias. Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos en algo mío, ¿cierto? Cuando algo es real, es que es mío. Usted ha dicho, mi casa, así esté pagando arriendo, ¿cierto? Pero usted ha dicho, me voy para mi casa. Y tu casa es algo real, tu casa es algo real. Cuando pasamos por la casa de mi papá y yo llevo a alguno de los niños, sea Matías o sea Martín o sea María Paz, ellos, la casa del abuelo, la casa de la tía Sandra, pero cuando no empiezan a gritar, mi casa, porque su casa es real a su corazón. Algunos en su colegio hoy pasan por el frente del colegio y se graduaron hace 50 años y todavía dicen, mi colegio. A mí me pasa. De hecho, cuando voy a Bogotá con algo más de un minuto, le digo a mi esposo, ¿me dejas dar una vueltica por el colegio? Realmente es algo que todavía está en mi corazón. Entonces, ¿qué espera Dios que suceda contigo? Y ahora sí voy al texto bíblico, Lucas capítulo 5. ¿Qué espera Dios que suceda contigo? Que tú puedas decir, mi iglesia, mi casa.
con un sentido de pertenencia, con un sentido de amor, con un sentido tan real que tú puedas sentir que se te va el aire si tú no buscas al Señor. Si tú no buscas al Señor, cuando yo trabajaba vendiendo ropa por todas las ciudades, lo único que pensaba al llegar a una ciudad es que haya iglesia, porque pensar, 2 veces he estado fuera, las únicas razones por las que he estado fuera de la casa de Dios ha sido por salud, en los reposos de cirugía, de lo contrario, no, pero cuando llego a una ciudad, lo primero que hago es buscar la casa de Dios. Pero con todo que la casa de Dios es maravillosa, ninguna se compara a la tuya. Y cuando tú puedes decir mi iglesia, significa que tú eres parte de algo. Tú eres parte de algo. Y es necesario. Mis hermanos querían comprar casita cuando nació Matías, porque la de ellos en verdad es una cajita de fósforos. Es muy chiquita. Y ahorita decía el niño, no, mi cachita es esta, pero vamos a comprar una más grande, con patio, con parque para juegos, con esto, con lo otro. Y no, yo el parque allá afuera, mi cachita aquí. Es lo que los niños sienten. Es un sentido de pertenencia y Dios por eso nos pide que seamos como niños. Lucas 5, en el verso 17 dice así, y vamos a estudiarlo ahora. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a leerlo juntos. El verso 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es una de las cosas que ha roto la cabeza de todos los teólogos del universo, porque el texto dice, ese día el poder de Dios estaba sobre él. ¿Es que un día tenía Jesús poder y otro día no? No, hoy vamos a entender un poco eso. Entonces déjeme decirle, cuando tú tienes una iglesia real en tu mente, cuando tú tienes una casa real en tu casa, cuando tú puedes decir mi casa, mi iglesia, tú vas a entender qué te ofrece la iglesia local. Te ofrece una estructura familiar, te ofrece una nueva familia, una familia extendida, especialmente cuando tú eres el único cristiano en tu casa, especialmente cuando tus hijos no están en el Señor, tu cónyuge o alguien de tu casa no está en el Señor, pero también te protege, son muros de contención emocional, porque tú en la casa de Dios puedes gritar, puedes llorar, tú en la casa de Dios puedes descansar, pero sobre todo, y creo que es el mayor regalo del Señor a través de la iglesia, es los aliados del reino. Siempre encontrar aliados hay en muchas partes y algunos de esos aliados son primos de Satanás, personas que una persona le va a decir mi matrimonio está en crisis y la persona le va a decir sepárese, ¿qué hace usted que no se separa? Y no importa cuánto conocimiento tenga una persona. Hace unos días una niña de una de las iglesias, porque pues he estado recorriéndolas con el ayuno vital, nuestras 5 iglesias Emmanuel, yo he estado allí llevando la palabra y enseñando que es ayuno vital a cada persona. Y a una hermana, una psicóloga, le decía, olvídese, descanse en Dios, deje ir a ese hombre, usted se va a quedar sola toda la vida y entiéndalo ya. Y yo le dije, hermana, no le esas palabras. Su hogar nunca será restaurado, le decía la psicóloga. Y enséñeselo a su mente, porque si no lo entiende hoy, lo va a entender que mañana, pero usted lo va a tener que entender. Y yo le dije, renuncia a esas palabras. Pero eso no pasa porque la casa de Dios es un muro de contención emocional, donde nosotros podemos encontrar aliados de reino, donde más personas nos van a ayudar a orar por nuestro propósito. Personas que, ahora vamos al corazón de este texto. Entonces, el poder de Dios estaba con Jesús ese día para sanar. Quiero que retenga ese pensamiento en su corazón. El verso 18 dice, léalo conmigo, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Así que en la casa siempre habrán personas que cuando te vean paralizado o cuando te vean paralítico, como sucedió con este hombre,
procuran y procurarán y procurarán y harán todo lo que esté en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas para llevarte a Jesús. Así que cuando tu hogar, tus hijos, tu casa está al borde y allá hay una crisis muy difícil, en verdad necesitamos aliados de reino que nos coloquen frente a Jesús y que nos coloquen cara a cara con el Señor Jesucristo. En la casa de Dios hay personas que cuidan tu corazón, de verdad, porque sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, tenemos que cuidar el corazón. En la casa de Dios hay fuente de gozo y de paz. Y todos los que estamos aquí, me atrevo a decir sin excepción alguna, hemos aprendido a ser hijos de Dios. Es decir, muy correctos con Dios. ¡Qué bendición! Pero de lo que vamos a hablar hoy es que debemos también ser correctos entre nosotros. Y debemos también aprender a ser hermanos, así como se aprende a ser hijos. ¿Y cómo tú sabes que se aprende a ser hijos? Porque Hebreos dice que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió a ser hijo. De las cosas que te rompen los sentidos porque tú dices, Jesús necesitó aprender a ser hijo. Si Jesús necesitó aprender a ser hijo, yo muchísimo más. Pero yo quiero hablarte de aprender a ser hermanos. Entonces, cuando pensamos en la palabra hermanos, la mayoría de las personas no lo usan. Yo creo que en la ciudad yo creo que solo está Casa de Dios. Pero yo me descubro diciéndole al doctor hermano, ¿cierto? Yo me descubro diciéndole a los vecinos hermanos, porque como yo le digo hermano a toda persona, y cuando comencé en el evangelio yo le decía hermano al hermano porque no sabía su nombre. Entonces, para que no sospechara que yo no sabía cómo se llamaba, yo decía, hola hermano, ¿cierto? Y creo que muchos hacemos eso, ¿cierto? Porque muchas veces, especialmente ahora uno dice, ¿dónde yo lo he visto? Y bueno, todos los niños van para jóvenes, pero todos los que vamos para viejitos estamos en, ¿cómo es que se llama él? ¿Dónde lo he visto? ¿Cierto? Y entonces, hola hermano, y si no es hermano, pues por la fe lo declaramos ese día hermano, ¿cierto? Pero nosotros somos hermanos, dígale que está a su lado, usted y yo sí somos hermanos. Porque aunque tenemos diferente mamá, tenemos el mismo padre. Tenemos el mismo padre y hoy lo cantamos muchísimo. Y nuestro padre ha hecho esfuerzos tan grandes como dice Romanos 8:32, entregar a su propio hijo y no negarnos ni siquiera a su hijo para que nosotros aprendamos a ser hermanos. Todos conocen la novena sinfonía de Beethoven, no es una clase de música, esa le toca a Miguel. Pero la novena sinfonía de Beethoven se llama una oda a la alegría. Usted conoce como el himno de la alegría. Y el himno de la alegría dice, escucha hermano, la canción está basada en el Salmo 133. Y aunque el escritor musical es Beethoven, las letras de Schiller. Y dice, escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre de las personas que esperan un nuevo día. Ve y canta conmigo el nuevo son. ¿Y qué es lo que dice Schiller que es el nuevo son? Que los hombres aprendan a ser hermanos. Y dice que realmente el molino de la sociedad y todas las personas se moverán hacia Dios cuando aprendan a ser hermanos. Yo sí creo que eso es una oda. Y para los músicos pues saben que es una oda. Entonces todos necesitamos que nosotros podamos llevar a nuestros hermanos en Cristo de un invierno a una primavera. Yo entiendo por el texto, porque el texto dice que el Señor estaba acostado en un lecho, que Él no era paralítico. Yo entiendo que Él era cuadraplégico, ¿cierto? Yo entiendo eso, porque Él no podía pararse ni sentarse. Así que al estar acostado, eso significa que lo que era cuadraplégico, ¿cierto que sí? Y esa es una metáfora de la renovación espiritual, porque paralítico es todo aquel que no puede caminar al ritmo de Dios. De hecho, hay dos palabras griegas para paralítico. Hay una que habla de estar paralizado temporalmente y otra que habla de estar paralizado para siempre. Y la que colocó Lucas acá, y todos acá sabemos que Lucas era médico, es paralizado permanentemente. Es decir, que la única forma de que este hombre volviera a caminar, y es algo que discernieron sus hermanos, es que si lo llevaban a la presencia de Jesús,
algo iba a pasar con él. Así que, aunque el invierno quiere aferrarse al corazón, y no vamos a desconocer que estamos en un invierno impresionante, no solamente porque los fríos que están haciendo son fríos más que simbólicos espirituales. Las personas, ya no hay quien le atine en la televisión de ningún lado del mundo, ni con los aparatos del mundo. Yo lo que escuché al comenzar este año es que iba a ser un año de soles impresionantes, de veranos impresionantes, y se la ha pasado lloviendo. Ahora le pido que no nos digan que el año entrante solo va a llover, porque nos preocuparíamos por el verano, ¿cierto? No nos preocuparíamos por las lluvias. Así que, ¿quién es Dios? El pastor nos dijo el jueves, el que levanta su cabeza. ¿Qué es un invierno en una primavera? El escritor bíblico lo dice, es pasar de no conocer a Jesús a estar frente a Jesús. Eso es un invierno en una primavera. ¿Cómo comenzó la primavera de nuestra vida? Llegando a los pies de Jesús. Así comenzó la primavera de nuestra vida. Y estos 4 hombres, y sabemos que eran 4 no por Lucas, sino por Marcos, capítulo 2, cuando quieras leer, cuando quieres aprender de un texto, tú buscas los textos paralelos. Los textos paralelos están en los otros evangelios. Juan no habla de este caso, pero Marcos y Mateo sí. Mateo en el capítulo 9 y Marcos en el capítulo 2. Estos hombres creían que Jesús era quien decía ser. Y es una de las cosas que nos hace, iglesia. Si cuando tú vienes acá tú dices, sí, Jesús sí es quien dice ser. Y ellos lo creían. Lo creían tanto, que ellos se activaron. Cuando ellos tomaron a ese hombre allá en su casa y lo subieron en su lecho, antes de que ellos llegaran al lugar donde estaba Jesús, Marcos capítulo 2 dice que era la casa de Jesús, que era en Cafarnaúm, en el lugar, cuando dice, se oyó por todo Cafarnaúm que Jesús estaba en casa. Se oyó que Jesús estaba en casa, pero cuando ellos, y tal vez no lo has pensado así, o no lo has entendido así mejor, o no lo habíamos comprendido todos, pero la fe activa el poder de Dios. Y cuando estas 4 personas subieron a su amigo a ese lecho, a esa camilla improvisada para llevarlo por la calle, un señor bien gordito, porque necesitó que lo llevaran 4, no lo llevaban 2. Esta personita activó el poder de Dios, porque cuando ellos llegaron allá, el poder de Jesús ya estaba ahí para sanar. Y quiero aclararle, no es que el poder de Jesús se vaya o se quede, es que no puede obrar donde hay incredulidad. No puede obrar, el poder de Dios está siempre, pero puede sanar, puede libertar, puede actuar. Es lo que pasó en Nazaret. En Nazaret no creían en él y él allá no pudo hacer milagros. Así que, ¿cómo se enteraron? Marcos dice que se escuchó por toda la ciudad que Jesús había llegado a la casa. Y ellos, ni cortos ni perezosos, salieron, cogieron, y yo los llamaré hoy hermanos de verdad, porque déjenme decirle que ser cuadrapléjico no es solo lo que representa para una familia. Las personas adultas no se les cambia un pañal como un bebé. El popó de las personas adultas huele muy mal. Y esta personita no podía ir al baño. Tenía que hacer sus necesidades fisiológicas en su habitación. Nadie, ni siquiera arrastrándose podía llegar hasta un baño. No podía bañarse, lo cual para el siglo I era un problema, porque no es como ahora que la gente tenía un baño en su casa, subía una silla de ruedas a un paralítico y lo ponen en la misma silla de ruedas dentro de la ducha. No sé, pero así yo veo bañar a las personas en los hospitales. Sin embargo, cuando una persona es cuadraplégica, o por la razón, es el caso de los cuidados intensivos. En los cuidados intensivos no hay un baño donde tú te vas a bañar. Ellos se bañan y son muy amables. Y yo bendigo a las enfermeras, pero ellas simplemente dicen, ¿ya vino alguien a bañarte? Porque por más que ellas son amables y por más que ellas no limpian el popó de la persona. Y yo he estado en el hospital con personas que nosotros lo hemos hecho, mi esposo y yo, pero la enfermera no. Simplemente dice, el familiar no ha llegado y él tiene ganas de ir al baño, y eso se vuelve toda una tragedia en una clínica. Y yo he estado allí cuando empiezan, que el familiar venga, que el señor tiene que ir al baño, que el familiar venga, que lo vamos a limpiar. Y ellas discuten. Yo he estado allí y no en una clínica, en diferentes, donde yo le digo, no hay problema, dime qué hago y yo lo hago.
De hecho, las entidades regalan los pañitos íntimos, porque con lo que uno baña a una persona en cuidados intensivos es con pañitos, porque no se echa agua sobre esas camas que tienen tanta tecnología. Y quienes están acá en el área de la salud lo conocen. Pero estas personitas tomaron a su amigo, a su hermano, y lo llevaron. Y me parece impresionante porque el texto dice que cuando llegaron, la casa estaba repleta. Pero ellos seguían creyendo que Jesús podía ayudar a ese hombre. Y cuando llegaron, lo cual yo creo que en este siglo nadie lo haría, las casas del siglo primero, y para que una casa tuviera lo que Lucas dice, que tenía tejas, todos los techos de las casas eran de barro y de paja. Si una casa tenía tejitas, implicaba que la persona tenía dinero, porque nadie más tenía tejas. Pero esa casa, la teología nos dice que era de Pedro. Y nosotros entendemos que era de Pedro, pero era un pescador y tenía 2 barcos. Para la época, tener 2 barcos era tener dinero. Puede que Pedro no fuera riquísimo, pero Pedro tenía una casa con tejas y tenía 2 barcos. Así que cuando llegaron a esa casa, dice el verso, yo quiero que lo lea conmigo, dice, pero no hallando cómo hacerlo por la multitud, es el verso 19. Entonces, ellos creían que solo tenían que llevarlo y ponerlo delante de Jesús. Pero cuando llegaron, la casa estaba repleta y aún afuera estaba repleto y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y hubieran podido decir, no, devolvámonos. Pero donde hay voluntad hay un camino. Dígalo conmigo. Donde hay voluntad hay un camino. Y donde hay verdadero amor hay un camino. Y ellos miraron para arriba, no lo haría nadie, las escaleras no se ponían porque las casas tuvieran segundo piso, sino que así como los inviernos eran severos y terribles, los veranos eran y siguen siendo en Israel del otro mundo, grados de 40 y 50 grados. Entonces lo que la gente hacía, y para lo que colocaba unas escaleras fuera de su casa, entonces la gente se subía al tejado y dormía. Estos 4 hombres se fueron a las escaleras y subieron por esas escaleras al señor paralítico. Lo dejaron en un pedacito del techo y empezaron a destapar el techo. Bueno, yo creo que eso se llama determinación. Pregúntate si tú tienes esa determinación de amar. ¿Tú tienes esa determinación? Yo lo llamaría fuego, yo lo llamaría acuerdo. Como ninguno dijo, ay no, ya lo trajimos, de los 4. Digo 4 personas llenas de amor. Nada más que la sanidad de ese Señor los determinaba. Nada más. Ellos decían, es nuestro amigo. No sé si alguien. Mi abuelita tuvo un coma diabético de 6 meses, 5 meses para ser exacto. Pero ella se escaldó, ella se peló porque estuvo acostada en una camita 5 meses y a ella se le peló la espaldita. Así que yo no me puedo imaginar cómo estaba este señor sin recursos, porque a las personas que están en clínicas muy especiales, para que no se escalden, les echan un pote de crema por la mañana y un pote de crema por la tarde. Y lo que hace es ser yodado, porque absolutamente todas las cremas tienen yodo, así que ese cuerpo se adelgaza. Pero estas personitas decían, solo Cristo puede ayudarnos, solo Cristo puede ayudarnos. La demora es que lo pongamos frente a Jesús. La demora es que yo le presente a Jesús y su vida va a cambiar para siempre. Y el texto dice, mis amados, que esto fue lo que desató el poder de Dios. Sí hay poder disponible. Sí, siempre ha habido poder disponible, pero lo activa nuestra fe y lo activa el amor que podamos sentir por una persona. Lo activa nuestra fe. Yo cuando escucho el testimonio en los congresos o en los aniversarios de avivamiento, que una persona, estoy en la fila y me dice, vengo de la Patagonia, literal yo le digo, no se preocupe, usted va a ser sanado hoy. Siempre se lo digo porque no puede recorrer semejante recorrido de fe y salir sin su sanidad. Yo veo a Dios ver lo que hace una persona y lo que cree una persona. La niña decía esta semana en el aniversario que tenía un soplo, que se desmayaba, que ya no podía comer, y ella dijo que se quedó dormida y que Jesús vino, sacó su corazón y le dijo, en las palabras de la niña, que el corazón no era, que estaba muy feíto, que le iba a poner uno más nuevecito. Y se levantó después de eso con el corazón sin soplo.
Y realmente tú lo escuchas. Hace años vino Cas y había una niña exactamente igual como este cuadrapléjico. Nunca lo vi. Y yo tengo un gran aprecio por el pastor Cas. Y digo con los pastores que Dios usa en sanidades multitudinarias, porque a todos, y no solamente a los pastores, sino a la iglesia, a todo el mundo que le crea al Señor, Dios lo va a usar en sanidades. Y siempre que ores por un enfermo sanará. Pero ella olía terrible. Ella olía terrible, ella estaba no cuadraplégica, pero no se podía mover, la carne estaba podrida y la carne podrida huele muy mal. Y yo recuerdo cómo el pastor Cas le abrazó, así con ese olor, así con esa molestia. Y ella tenía las piernas encocadas hacia adentro porque ya no las podía estirar y su cuerpo se había vuelto como se vuelven las personas que se secan, como el de las momias. Y el pastor la abrazó, y cuando el pastor Casluna la abrazó, yo vi cómo estiró sus manos. Vi cómo el olor se fue como si lo hubiera llevado el Señor inmediatamente, y la sanidad fue progresiva y se paró. Y yo no sabía en ese momento que lo que tenía era insuficiencia renal crónica. No lo pensé, porque hay naciones, y no sé de dónde le habían traído, esto fue en Bogotá, ni de dónde la había, no recuerdo sé que era Centroamérica, no sé si El Salvador, si Costa Rica, y me imagino que Guatemala era más cerca. ¿Por qué le trajeron a Bogotá en Colombia? No sé, pero se fue sana de acá, porque el poder se desata cuando las personas creen y cuando las personas están dispuestas a hacer lo que sea por amor a su ser querido. Y el texto dice que estas personitas, y esto me retrotrae a cosas, el verso 19 en la parte B dice: se subieron encima de la casa. Estos hombres estaban decididos a ver a su amigo frente a Jesús. Le pregunto, ¿usted está decidido a ver a su esposa frente a Jesús? ¿Usted está decidido a ver a su hijo frente a Jesús? Porque ellos iban a hacer lo que fuera para que ese Señor de alguna manera resultara en el rostro de Jesús. Pero me llama la atención que se subieron al techo, lo cual con una persona cargada es muy difícil. Una persona pesa. Y lo suben al techo y después quitan la paja, que es lo que está encima, después quitan la teja, después rompen esa arcilla con alquitrán, un cemento del siglo I que está como con 4 elementos. Rompen eso, el mugre comienza a caer abajo. Nomás intente usted quitar una teja y verá que el polvo, los residuos. Esto es más o menos como estas tejitas coloniales que tenemos en Colombia. Son más o menos esas tejitas. ¿Y sabe usted cuántas hierbas se ponen en ellas? El Salmo 129 dice: como las hierbas sobre los tejados que se seca, se endurece, así haré con tus enemigos. Pero así estaba ese tejado ese día, ¿cierto que sí? Y de repente me llama la atención la forma verdadera de amor, porque es una forma verdadera de amor. Es un amor que no se rinde, es un amor que no pone excusas, porque amar a los hermanos va más allá de poner las excusas, porque debemos hacer todo lo que sea posible en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas por llevar a nuestras personas que amamos a los pies de Jesús. Sin embargo, nosotros decimos: es paralítico, pesa mucho, no se puede por esto. Y con solo llevarlo a la puerta hubieran podido decir: no, pues nosotros ya hicimos lo que tocaba hacer. Nosotros vinimos. No es nuestra culpa que no pudimos entrar. Y otra persona hubiera renunciado. Otra persona hubiera dicho: no, pero si no es fácil llevar a una persona sana, no más, una persona sana, ayudarla a subir por unas escaleras, no es fácil, no es fácil. Pero llevarla cargada, romper el techo. Ahora pensemos, esto rompe el techo. ¿Cómo es romper una casa ajena? Cuando todas las personas del siglo I eran pobres, ellos tenían que pensar: y cuando suceda el milagro y nos vamos de acá sanos, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a arreglar el techo? Eso hubiera podido ser un impedimento, porque a veces lo que pueda pasar es un impedimento para que tú hagas. Pero los hombres estaban decididos, los hombres estaban determinados, y una cosa tendrían en mente: nuestro amigo va a ser puesto delante de Jesús. Nadie que se determine a ver a su esposo, a ver a su hijo, a ver a su hermano delante de Jesús y haga lo que
toque hacer, va a perder a ese ser querido. Y me encanta porque dice el texto en la parte B, y por el tejado lo bajaron. No, a mí sí me parece terrible subirlo por las escaleras. Me parece más terrible descolgar a alguien. No sé, yo no me imagino pensar que se estortillara, que alguno lo soltara, que alguno, no sé, la escalera que subí a mi habitación es así de grande. Por ahí ha estado Alejandro y Joan subiendo cosas y casi se estortillan. 2 o 3 veces han tratado de estortillarse ellos o de estortillar el mueble que están subiendo. Pero un mueble es un mueble, no pasa nada. Pero una persona, imagínense el señor cuadrapléjico, estortillémoslo otra vez. Ya no lo dejamos cuadrapléjico, ahora lo dejamos escalabrado, golpeado, me parece tremendo. Así que ubiquémonos en la escena, todos vamos a ubicarnos, no es la escena del crimen, es la escena del milagro. Ubiquémonos en la escena. En el techo están ya 4 tipos subidos con un tipo enfermo y están escarbando el techo y el techo empezó a soltar mugre. Abajo está Jesús y el versículo 17 dice que enfrente están los fariseos y los doctores de la ley de toda Galilea. No lo sabes, pero la teología nos enseña que la primera forma de investigación era ir y mirar sin opinar nada. Como los fariseos eran de inteligentes, miraban sin opinar. Como que no hay mucho fariseo por acá. Porque acá todos miran y opinan, y critican y juzgan, ¿cierto? Pero ellos iban y su trabajo era no opinar. Es la primera forma de investigación. Por eso la investigación más certera que existe hasta hoy, y contratan en el mundo entero, son los investigadores israelitas. Porque son los únicos capaces de no juzgar y no callar, y hasta terminar la investigación, hacer una evaluación certera. Tremendo, ¿cierto? Mirar y mirar y mirar y no sacar conjeturas, eso es impresionante. Pero son ricos y son poderosos y están frente a Jesús y les está cayendo mugre en la cabeza. Y están frente a Jesús y están casi escalabrándose con piedritas chiquitas y sacudiéndose. Y lo más maravilloso, diga conmigo, Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso. Jesús no se incomoda. Jesús no se... ¡Uy, qué horror! Me ensuciaron. Otro pastor, me dañaron el mensaje. Se me olvidó que estaba predicando por el mugre en la cabeza. Jesús mira para arriba y dice, tremendo, tremendo, tremendo. Jesús solo podía decir, Dios mío. El texto dice, verso 20, al ver la fe de ellos, dígale al que está a su lado, la fe se ve. La fe se ve. Ahora dígale que se vea la tuya, que se vea. Que se vea, porque si nos ubicamos en la escena, estos 4 hombres ingeniosos, yo creo que estos sí podían estudiar ingeniería. Estos 4 hombres ingeniosos bajan a este señor y la meta era, ¿a qué fueron a esa casa? A ponerlo delante de Jesús. ¿Y a dónde llegaron? Delante de Jesús. Si usted se traza una meta con un hijo, si usted se traza una meta con un vecino, si usted se traza una meta con un hermano, si usted dice, no descansaré, ¿qué fue lo que dijo David? No cerraré mis ojos, ni le daré a mi cuerpo descanso hasta que vea la casa de Dios. ¿Sabe que David no vio la casa de Dios con sus ojos? Vio fue la platica y todos los ahorros que hizo, vio los planos y vio todo, porque usted dice, Salomón, qué bendición. A Salomón le pusieron todo en la mano. Es la razón por la que él después todo lo volvió fiesta, porque no le costó, y lo que no cuesta lo hacemos fiesta. Pero estas personitas le costó. Regreso al texto. Dice, realmente es muy bello. Jesús, al ver la fe de ellos, nosotros podemos construir la vida de una persona si tan solo nos trazamos una meta. Si aprendemos a amar de verdad a los hermanos, si decimos, Dios mío, a mí me parece que ese niño toma, sí, él viene a la iglesia, pero a mí me parece que yo lo vi entrar a una cantina, a mí me parece que yo lo vi entrar a un casino, a mí me parece, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo salir y decirle a todos los hermanos que él no debería estar en la iglesia? Perdónenme, la iglesia es para los enfermos. Qué diferente es la iglesia. Hoy, ¿cuántos amigos tienes inconversos? Dígame, ¿los puede contar con el hueco de la mano?
entonces usted no es un buen hermano. Porque a Jesús se le llamaba amigo de ladrones, amigo de pecadores y amigo de prostitutas. Y su casa favorita eran los inconversos. Yo tengo cientos de amigos en Remojo y son personas que mi esposo y yo le predicamos el evangelio. Nunca hemos ido a su casa a decirle no tome, no baile, baje las estampitas. Y el ataque más grande que tengo es el de sus familiares cristianos. Ay, pero mi hijo todavía toma y tú no le has dicho. ¿Y yo qué le digo? Al marrano gordo se le lleva despacio. Si yo lo hago, si alguien no lo sabe, un amigo acá tiene marranitos, el marranito gordo le da un infarto si lo jalas. Solo lo jalas así y se infarta. No le puedes causar un infarto y no puedes dejar la obra que el Señor ya está haciendo. Pero nos hemos constituido jueces y no nos estamos comportando como hermanos. Tan grande como que la esposa le pide al esposo inconverso que se comporte como cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo? Y fíjate, a los que les tenemos que pedir comportamiento de cristianos no se lo pedimos. Se acerca un hermano a hablarnos mal de otro y lo escuchamos. Y no le decimos, venga, ¿usted conoce el evangelio? ¿Su merced es de Cristo? ¿Su merced está bautizado? ¿Su merced se convirtió ayer? Si su merced se convirtió ayer, yo entiendo que usted murmure o critique. Pero si su merced ya leyó la palabra, ¿cómo puede hablar mal de alguien? Pero no, las personas se sientan, comparten, echan tinto con las personas que hablan mal del evangelio. Hermanos, miremos a estas personas. Jesús dijo, verso 20, al ver la fe de ellos, yo no les voy a decir que el señor cuadrapléjico no tenía fe, pero la Biblia dice que Jesús no se enojó, que Jesús no se puso bravo. Jesús dijo, qué ingeniosos. Estos hombres en verdad quieren la sanidad de su amigo. En verdad quieren que su amigo regrese. ¿Saben ellos qué sabían? Este esfuerzo es solo de aquí para allá. De aquí para allá lo cargamos, de aquí para allá nos esforzamos, pero cuando vengamos de allá para acá, Él va caminando. Ellos estaban seguros de eso. Y le digo, iglesia, ¿usted ora así? ¿Usted ora seguros que se producirá el milagro? Porque esa fue la fe que movió al Señor Jesucristo. El texto dice, al ver la fe de ellos, el Señor sanó a ese hombre. Ahora le pregunto, ¿cómo pueden ser tan compasivos, tan diligentes, tan amorosos, personas que aún no tienen a Cristo en el corazón? Porque déjeme decirle que en el pueblo católico, en el pueblo musulmán, en el pueblo judío y todo el pueblo que podamos decir del mundo entero, hay gente noble, hay gente piadosa, hay gente dulce. A lo mejor usted ha tenido vecinos de la religión popular que son gente ultra honorable, tratables, decentes, vecinos que nunca se han metido en la vida de nadie, que no opinan de nadie, que no critican de nadie, que si usted necesita algo son los primeros en visitarlo. Todavía esa generación ha partido, pero yo estaba muy acostumbrada, ya en los últimos 10 años no, porque esa generación ha partido, pero por acá sus suegros, sus tíos y sus familiares inconversos, aquí golpeaban como fanicita a las 7 de la mañana el Viernes Santo con la manteca, el 25 de diciembre con el tamal, porque ellos son gente de jamás ir a la casa de alguien con las manos vacías. Esas cosas que nuestra generación ya no conoce, que esa generación conoce. Y como dice Dante, es la generación que ya se está yendo, la que saludaba, la que decía gracias, la que te llevaba un pan, la que te visitaba en la clínica. Es una generación que se está yendo. Pero tu fe, iglesia, puede dejar sin palabras al Señor Jesucristo. Y me llama la atención que dice que el Señor le dijo a ese hombre, tus pecados han sido perdonados. Así que solo una cosa tenían en su mente: nuestro hermano no debe seguir en esa condición. Y nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas para sacarlo de esa condición. Ahora le pregunto, ¿eso es lo que pasa cuando un alma llega a la iglesia? ¿Eso es lo que pasa cuando usted conoce a alguien? ¿Eso es lo que pasa con su cónyuge, con su hijo, con su hermano, que usted dice, mi hijo no va a estar en esa condición? Porque puede que gane todo el mundo, tenga una estabilidad económica maravillosa y tenga salud. ¿Qué ganamos si cuando suene la trompeta pierde su alma? Así que, hermanos amados,
hasta que nosotros no seamos capaces de ser ingeniosos, hasta que nosotros no seamos capaces de manifestar verdadero amor por las personas. Y por eso esta predicación se llama de el invierno a la primavera, aprendiendo a amarnos entre hermanos. Yo no puedo decirle cuánto dolor siento cada vez que una persona hace un comentario acerca de otra. Quienes no son pastores, los que somos pastores acá lo sabemos, quienes han ejercido el pastorado lo saben, ganar un alma es algo muy difícil. Ganar un alma hoy es de las cosas proezas de la vida, proezas de la vida. Y las personas van por la calle, las personas van por la vida y a la gente se le hace fácil destruirle su fe. Estas 4 personitas cogieron a un hombre y dijeron, solo basta con ponerlo frente a Jesús. Y no nos vamos a dejar, y no vamos a retroceder, y no vamos a dar un paso atrás hasta que ellos lo creían. Ahora yo te pregunto, ¿tú lo crees? Ellos lo creían. Ellos creían que si solamente una persona de su casa conocía a Jesús, iba a convertirse en una primavera. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees que es suficiente con que tu hijo esté en los caminos del Señor? Me encanta, me parece linda la historia. Yo estudié en un colegio de religión popular hasta 11, al que llamé mi colegio. Entonces, una de las cosas que hacían, yo amo los dibujitos animados, era ver a todos los que la gente denomina santos, a todos, en dibujitos animados. Y hace 1000 años, siendo muy chiquita, yo creo que estando en sexto, vi la historia de Agustín de Hipona. Y recuerdo que llegó hasta donde el señor que se denominaba obispo Ambrosio, que además nosotros los cristianos lo llamamos padre de la iglesia cristiana. Corría el año 200, cuando todavía la gente daba la vida por el evangelio. Era para finales de año 200 para comenzar año 300. Y entonces Mónica, la mamá de quien denomina la iglesia San Agustín, y nosotros llamamos Agustín de Hipona, un hombre padre de la iglesia, escritor de muchos libros de fe, este señor no era corregible, tomaba, se iba con sus amigos, hacía sufrir a la mamá, y ella llegó a donde el obispo Ambrosio y le dijo, no puedo más, él solo se va con sus amigos, de nada sirve que él haya sido criado en principios, en valores que le hayamos enseñado. Y el obispo le dijo, no sé qué Dios conoces, pero sería imposible que Jesucristo no escuche ni vea las lágrimas de una mamá. Yo siempre guardo eso en mi corazón. Y Dios no se lo dijo. En ese momento Mónica, que eso ya lo cuenta la historia y todos los libros de la biografía de Agustín, vio una cruz en el cielo y escuchó una voz que le decía, tu hijo me servirá todos los días de la vida. Pero cuando hay lágrimas, cuando hay interés, cuando llegas hasta el lugar y no pones excusas y dices, yo ya vine hasta acá, no pasó nada, hay mucha gente, yo no puedo entrar, no me dejan entrar. Ellos dijeron, cuando subieron al techo, estaban dispuestos. Me los imagino a la semana siguiente, ya no eran 4 arreglando el techo, eran 5, ¿cierto? Eran 5. Y diciendo, valió la pena romper el techo. Me imagino a Pedro diciéndoles, tranquilos, no se preocupen, por el milagro dejen el techo así, pero se avecinan los inviernos. Entonces, cuando se tiene amor, cuando se tiene convicción, cuando se tiene determinación, es imposible que alguien en tu casa quede sin Cristo. Es imposible. Pero la iglesia de nuestro siglo ha aprendido a descansar en que otro le predique, tal vez yo no sea el instrumento, que otro lo ayude a sanar, que otro rompa el techo, que otro arregle el techo, y no funciona así. Cuando nosotros llegamos a Cristo, corrían los años 90, la violencia era una cosa impresionante. Esta semana pasé por la Cámara de Comercio de Bogotá, había un almacén de calzado fino, enseguida ya no existe, era todo hecho en vidrios, y en el año 93, cuando bombas caían en todo lugar, nosotras estábamos con mi abuela, mi hermana y yo. Mi hermana menor no había nacido, ni mis hermanos, ellos son boyacenses de corazón y de nacimiento, y pusieron una bomba en esa Cámara de Comercio. Los vidrios del almacén cayeron sobre nosotros, mi abuela cayó encima de nosotros, y fue uno de los llamados de Dios a nuestra vida, de Él puedes estar a la hora equivocada, en el momento equivocado,
y en la circunstancia equivocada. Dios no quiso, la bomba destruyó totalmente la Cámara de Comercio y para nosotros los bogotanos era el pan diario. Tal vez usted no lo sabe porque no ha pasado a su lado, porque no pasa en Boyacá, porque no pasa en otros departamentos. Pero recuerdo mucho que mi papá nos había dicho, cuando pase una bomba, cuando las multitudes se tomen, pasaba mucho. A veces los indigentes del Cartucho se tomaban la Plaza de Bolívar. Yo también estuve el día que nuestro actual presidente se tomó el Palacio de Nariño. Yo estaba a 2 cuadras del Palacio de Nariño. Y desde los 80, que fueron tan trágicos como los 90, nosotros comenzamos a caminar con Dios. Y entendimos que después de llevar a Cristo no corríamos ningún peligro. Mi papá decía, llega a la iglesia. Y sabíamos que solo con llegar a Cristo podíamos llegar vivos hasta el final. Si tú crees eso para tu esposa, si tú crees eso para tus hijos, si tú crees eso para los vecinos, necesitamos 3 características de la fe. Necesitamos una fe perseverante, una fe que no pone excusas, una fe que no pone argumentos, una fe que no se argumenta. Ellos habían podido decir, no, llegamos hasta aquí, la gente no nos dejó entrar. Ay, debe ser los argumentos de hoy y los argumentos de la iglesia de Jesucristo. Ay, tal vez no es el tiempo de Dios. Ay, qué tal que no sea la voluntad de Dios. Y preciso, no le predicas a esa persona y se muere esa noche. Y resulta que sí, no era solamente la voluntad de Dios, era la última oportunidad. Pero no solamente necesitamos una fe perseverante, necesitamos una fe creativa. Tal vez alguien te diga, usted verá al pastor Cruz y a la pastora en todos los cumpleaños, en todos los nacimientos, nosotros vamos a todo lo que nos invite. Y le predicamos a todo el mundo. Hace unos días estábamos en unas exequias que tenían 200 personas invitadas. Yo creo que usted vio al pastor predicándoles. No teníamos, mira las cosas del Espíritu Santo. En la mañana yo soñé que estaba predicándole a 100 o 200 personas y que se me había quedado el micrófono. Y yo, Miguel, dejaste el micrófono. Andrea, no me trajiste micrófono. Dios me lo dijo. Les digo, iglesia, Dios me lo dijo. En este día vas a necesitar un micrófono. Cuando llegamos allá, yo me puse a llorar y dije, Dios mío, yo tenía que traer un micrófono. De hecho, le dije al Paz, porque yo en todo lugar que voy coloqué un bafle de colocar música, voy a meter ya uno al auto, porque no sabemos. Y a mi esposo le tocó pasar como en tienda, de mesa en mesa, predicando el evangelio. Y muy valiente, cada rato me decía, vamos a comenzar. Y yo le decía, espérate un momentico que todos están hablando. Espérate un momentico, porque yo decía, pero ¿cómo vas a poder? Pero Jesús le hablaba a 5,000 personas. Y mi esposo me dijo, no estamos aquí para callar el evangelio. Oh, sorpresa, cuando terminó de hablar, cantidad de personas se pararon y nosotros fuimos cristianos 1 año, nosotros fuimos cristianos 2, nosotros fuimos cristianos 5 años. La mitad de las personas que estaban allí habían sido cristianas. Y Dios nos llevó a recordarles que Dios es real. Así que, hermanos, no perdamos ninguna oportunidad. Creo que lo que más hemos perdido es una fe creativa. Necesitamos ser creativos. No vaya al baby shower solo a buscar esposo, Dios se lo va a dar. No vaya a las exequias solo a buscar novia. No, es que allá hay más harta gente, entonces vamos a ver. Váyase bien guapo, póngase el traje porque no se sabe. No, vaya. Y si encuentra novia, pues gloria a Dios. Si es propósito de Dios, que el Señor lo haga. Todo es milagro, pero que usted se gane a una persona. Entonces la fe no solamente tiene que ser perseverante, no solamente tiene que ser creativa, también tiene que estar llena de amor. Porque sin amor no somos capaces de pensar en lo que una persona que está en una cama está padeciendo, en lo que una persona, en la cirugía de vesícula de mi papá, había un abuelito al lado de él y tenía demencia senil y solamente decía cosas religiosas de la religión. No decía groserías, no decía maldiciones, no renegaba y le decía yo a mi papá, ¿y si fuera un evangélico estaríamos escuchando lo mismo? Se lo digo, sentí vergüenza, porque él tenía demencia senil, estaba delirando y deliraba por san. Y yo decía, ¿así delirará un cristiano? Jesucristo. Y cuando lograron rehabilitarlo y estaba bien, yo le dije con mi madre, ¿sabe qué nos maravilló de usted? Ni una sola grosería.
ni una sola palabra de maldición, ni una sola palabra de renegar. Tremendo, hermanos. Pero usted está de acuerdo y puede llevar a una persona a Cristo y puede preguntarse por qué el niño de la casa del frente, el niño de la casa de al lado, por qué el vecino, su compañero de trabajo. Yo voy en el auto, mi esposo está en casa de auto y le digo, ¿qué pasó? La señora está llorando. ¿No le preguntas por qué? Pregúntale al pastor las cosas que me ha hecho. Me ha hecho hablar con cada persona y yo pues voy, porque ya con el carro ahí estacionado que digo, su merced me da una pena. Un día salíamos de Palacio de Justicia y la señora no empezó a llorar, empezó a gritar. Entonces nosotros estábamos en un dolor similar o parecido, pero ella no tenía a Cristo y nosotros sí. Y tenía que verse la diferencia. Entonces ella se sentó en el auto y empezó a gritar, ahora sí como loca, no y no y no. Y a su niño lo llevaban ya para la cárcel con 22 años. Con 22 años. Y yo la abracé, no la había visto nunca en mi vida. Pero yo le dije, sé que esto puede ser muy difícil. Y sé que nada se compara al sufrimiento de un hijo. Sé que se te rompe el corazón, sé que las fuerzas no te dan, pero Jesucristo es real. Y si tú y tu casa se acercan al Señor Jesucristo, tu hijo no terminará en lo que ahora se haya metido en problemas. Yo ni le pregunté qué pasó ni qué estaba pasando. La solución es Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que quería decírtelo hoy. La iglesia de Jesucristo ha enfriado el amor. Nos preocupa más el chisme con una persona que te va a hablar mal de un pastor, que te va a hablar mal de una pastora, que te va a hablar mal de una iglesia, te sientas a orar, a hablar horas. Y con una persona que no conoce el evangelio, que nunca ha escuchado la palabra de Dios, no le dedicas un minuto de tu vida. No dejemos que el enemigo enfríe el amor. Y cuando tengamos a una persona, exijámosle lo que es. ¿Conoce a Cristo? Pues que se comporte como cristiana. ¿No conoce a Cristo? Presentémosle nosotros a Cristo. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.